Muy buenos días. Clase, en esta ocasión vamos a tratar el tema de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas especialmente está para la explicación de la situación de administración en la época virreinal en nuestro país. Como su nombre dice, son las reformas. Después de la conquista, después de 250 años de dominio español, casi al finalizar, suscita un hecho importante de las reformas borbónicas. El por qué lo explicaremos en el transcurso de la clase, donde la única manera, el objetivo de por qué reforman es porque se veían de alguna manera disminuidos en el impuesto que enviaban desde América, colonia, hacia España. Es por eso que llegan a una reforma de 4 puntos que en el camino explicaremos. Entonces, tenemos acá el gran comercio, entre comillas, de monopolio que implantó España a América. Tenemos las carabelas que en gran cantidad traían especies de Europa para venderlos, para negociarlos, para comercializarlos en un gran alto valor en el precio. Y más aún, que la colonia española pedía que solamente había autorizado en un puerto de España con un puerto de América. Otros países, bueno, hoy países, otras civilizaciones, otros territorios no podían ingresar. Entonces, ¿por qué le llaman reformas borbónicas? Los borbónicas, igual que el Habsburgo, son dinastías, son grupos de poder, grupos de familias. Recuerdan que aquella vez el cargo, el título era, se lo pasaban de familia en familia. Si el papá era el rey, el hijo continuaba y el nieto, y así, ¿no? Era hereditario el poder. Entonces, cuando termina una dinastía, empieza otra. Y cuando ingresan los Borbones, pues lo llaman borbónica, es cuando encuentran que la estructura de comercio, la estructura de colonización estaba deteriorada, ¿no? Entonces, hacen cambios radicales. Pero uno de los puntos importantes de por qué la reforma borbónica se realiza es que en esos años de colonialismo, en esos años de dominio, los españoles que habían venido hace 200 años y habían inclusive habido hijos llamados criollos o mestizos, ya habían tomado un poder. Ya de a poco se estaban dejando de pagar el quinto real que mandarían a España por ser dueños de América, ¿no? Inclusive podemos decir que en los fines de los últimos años, estamos hablando en el fin del siglo XVII, el año 1820 o 1790, ya había sentimiento patriótico, porque ya los que estaban aquí habían nacido de un cruce entre Europa y América. Entonces, los Borbones intentan modificar eso para su mayor explotación de sus colonias. La reforma borbónica se suscita en el siglo XVIII, ¿no? Y manifiesta que encontraron una situación crítica, una situación donde la estructura políticas, económicas del Estado español estaba completamente, digamos, pésima en su administración. ¿Por qué suscitaban esto? Como los mencionaba ustedes,
porque todas las colonias americanas en este continente habían adquirido ya cierto poder, habían adquirido cierto linaje, tenían su propia política y en algunos casos ya se evitaban, ya no querían cumplir con los impuestos hacia España, especialmente los criollos. Claro, por de hecho está que disminuían todas las remesas, ¿no? Entonces, al no desear perder sus colonias, los Borbones realizan estos cambios y una de ellas fue la Reforma Borbónica. A esta dinastía pasaron muchos reyes, pero algunas son importantes, algunos han hecho historia, digamos, en nuestro continente. Pero entre ellos tenemos a Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y entre otros que pertenecieron a esta dinastía borbónica. Ahora sí podemos mencionar el concepto y definición de reforma borbónica. ¿Qué es una reforma borbónica? Como les mencionaba, son cambios en toda su formación, estructura, en lo administrativo de el movimiento religioso, el poder religioso, el territorial, ¿no? El administrativo, lo comercial. Entonces fueron cambios estructurales de esta situación. Los Habsburgos, como les decía, era la anterior administración de otra dinastía. En esta ocasión, los Borbones reemplazan, ¿no?, a esta dinastía y hacen estos cambios. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma borbónica? Lógicamente, cuidar sus intereses y fortalecer el poder y centralizar el gobierno español. El otro objetivo era disminuir, debilitar el poder político aristocrático que había en la colonia y, por ende, recuperar sus posiciones americanas. Era una lucha de poder, por cierto, ¿no? Los personajes más resaltantes que tienen ahí es Felipe V y Carlos III, que ya vamos a explicar por qué Carlos III es personaje resaltante. En algún momento José Gálvez fue nombrado ministro de las Indias, ¿no?, visitador en México. José Areche, visitador de nuestra nación. Carlos III, de la dinastía borbónica. ¿Por qué es resaltante? Porque este señor, ¿no?, hace estas reformas influido por las ideas del despotismo ilustrado, que en aquella época en Europa estaba popularizándose, digamos, estaba practicando. ¿Y qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es la concentración del poder en una sola persona. En este caso, en la corona española. Era concentrar el poder, el manejo, desde allá, desde Europa, a todas sus colonias. Que lógicamente, con el tiempo, se extendieron en todas las Américas, ¿no? Las reformas empezaron y las principales fueron 4. La reforma económica, la importante, ¿no?, la reforma territorial, la reforma eclesiástica y la reforma administrativa. 4 puntos que hacen una reforma. Pero la importante es la reforma económica. Recuerdan que aquella vez, en el siglo XVIII, había una competencia
entre los dos puertos, en esta ocasión de Argentina y Lima, Callao y Buenos Aires, por el comercio, ¿no? Que lógicamente, pero estaban incluidos o eran parte de un monopolio, porque el comercio se hacía con Sevilla. Con la reforma borbónica, en 1778, establece el libre comercio entre España y sus colonias. Ojo, escucha lo que está diciendo. Dice que la reforma es que hay un libre comercio entre España y sus colonias. No dice libre comercio entre las colonias de América y toda Europa, solamente con España, ¿no? Inclusive hubieron puertos autorizados. En el fondo querían cuidar nada más sus intereses, todas las ganancias, el comercio que hacían con América y las colonias era netamente que ingresen a España. A fines del siglo XVIII, ¿no? También en esa época, con la reforma borbónica, se abre, digamos, la ruta por el sur de América, más exactamente por el Cabo de Hornos, ¿no? Que es un paso marítimo que separa la Tierra de Fuego, que pertenece a Chile, con la Antártida. Y por ahí, lógicamente, también ya era más cercano para llegar al continente, perdón, a las costas de Argentina, ¿no? Valparaíso, exactamente. Es así cuando también este tipo de ruta que abren por la Tierra de Fuego, mejor dicho, por Cabo de Hornos, también Chile se ve beneficiado en la actividad comercial. Lo único que prohibían esta reforma era el comercio con otros países europeos. En pantalla tienen a Carlos III, uno de los representantes de la reforma borbónica. La segunda reforma, ya hablamos de la económica, la reforma administrativa. El virreinato de Nueva España estaba presidido por José Gálvez, lo conocemos. Era una supervisión y control, con visitadores generales que estaban como supervisores en cada una de las administraciones o cargos de los diferentes virreinatos. En el Perú el virreinato en esa época estaba el virrey Areche, José Antonio Areche. El rey Carlos, en 1784, ¿no?, crea las intendencias, como hemos explicado anteriormente. Las intendencias, ¿qué eran? Supuestamente era para proteger a los indios y atender la defensa militar. Pero lo más importante que defensa de los indios, que el chequeo militar, que vigilar a los gobernantes, era recaudar impuestos. Lógicamente, cuidar sus intereses económicos hacia la corona. También se creó en aquella época, para su mejor administración de justicia, dice, las audiencias del Cusco, ¿no? Porque en Cusco era lo que lógicamente se habían asentado la gran cantidad de los colonos. Porque antes, para un inconveniente, tenían que venir a Lima o irse hasta Bolivia, Charcas. En esta ocasión, abren en el Cusco. Ustedes pueden ver también en el cuadro del dibujo, ¿no?, el virreinato en el siglo XVIII, los territorios que abarcábamos, que por cierto hoy no lo es, ¿no? Todo Ecuador independizado, toda esta parte pasada a Colombia y Brasil, especialmente Brasil por el Tratado de Tordesillas, ¿no?, para Chile, y bueno, que será tratado en otra clase. La tercera reforma es la que les comentaba en las reformas territoriales. Como les mostraba en el mapa, estaba en los 3 siglos de dominio que teníamos,
eh, la ampliación del territorio inmenso, no había el control especial, por lo tanto se había aumentado, se había proliferado, digamos así, eh, la, el gran contrabando en fronteras, ¿no? Contrabando en fronteras. Es por eso que también deciden demarcaciones nuevas y lo crean las demarcaciones en 1740, por ejemplo, con el Virreinato de Nueva Granada, en esta parte que hoy explica, pertenece a Venezuela, es Venezuela. También crean el Virreinato de Nueva Granada, su capital era Bogotá. El de La Plata era Argentina, ¿no? Acá, acá. Y la parte de acá abajo se creó capitanía, no virreinato, pues se creó la capitanía de Chile, ¿no? Y por el Tratado de San Ildefonso, acá lo tiene, por el Tratado de San Ildefonso, dice, se entrega extensas zonas de selva peruana a Portugal, que lógicamente fueron los que conquistaron Brasil, por el Tratado de Ildefonso. Entonces, con este tratado también, en lo territorial, se origina también la exclusión de los criollos en los cargos públicos. Mejor dicho, las autoridades con esta reforma, las autoridades españolas con esta reforma dicen, ningún criollo nacido aquí en este territorio colonial podía ocupar cargos públicos, no podían ser autoridad, no podían tener de alguna manera cargos que podían tener poder, porque lógicamente ya habían demostrado que algunos criollos ya habían asumido poderes, entonces querían cortar aquello, ¿no? Y es así que en esta reforma también se crea la cuarta reforma, o mejor dicho, se hace efectivo la cuarta reforma. La cuarta reforma eclesiástica era una especie de dar la contra al Vaticano. Recuerden que aquella vez la religión era dominio en el mundo, era el católico. Inclusive el poder de los católicos era tan grande que ellos nombraban y de alguna manera elegían reyes. Pero acá en la colonia, lamentablemente, el poder religioso empezó a crecer y tener mayor poder que en España porque allá lo estaban perdiendo, ¿no? Y es así que la reforma borbónica se va en contra de ello y con no aceptar todos los cambios que había, por ejemplo, lo expulsan. Uno de ellos son los jesuitas, ¿no? Los expulsan porque ellos, lógicamente, tenían gran poder acá en América, que inclusive tuvieron, y hasta ahora creo que tienen inclusive grandes extensiones de territorios, ¿no? Todos los católicos, los que se han quedado por medio. No los jesuitas, pero los que se quedaron con las otras religiones sí tienen grandes riquezas, digamos. Pero también hay que resaltar que en 1767, les decía a ustedes, ya nacía también la idea de patriotismo. El hombre o persona que había nacido en América, por cualquiera fuera sus padres, ya empezaban a querer a su propio territorio donde habían nacido. Así sus padres fueran españoles, el haber nacido acá, llamados criollos, ya se identificaban con nuestra tierra. Empieza la idea de independencia. Nace por ahí la independencia y uno de ellos, cuando expulsan a los jesuitas, el gran Juan Pablo Vizcarro Guzmán manda una famosísima carta, ¿no? Una carta a los españoles americanos, donde motiva la independencia. Esto sucedió en el gobierno del virrey Manuel Amat y Junyent, ¿no? En esa época se crea el convictorio de San Carlos.
Al verse expulsados los jesuitas, crean algunas pequeñas oficinas, digamos así, para inventariar y administrar los bienes jesuitas. Ya les dije que se crea el conventorio de San Carlos y se pone fin a las misiones jesuitas en muchos lugares. En esta ocasión, en Paraguay fueron total, pero los demás todavía existieron. Bien, alumnos, esto es en resumen la reforma borbónica. Son cambios administrativos, políticos, eclesiásticos, para mejorar su explotación y asegurar que todas las ganancias y sus recursos llegan de frente a España, aumentar su riqueza, mejor dicho. Tienen una lectura ustedes donde puedan ustedes mejorar, entender mejor sobre la reforma borbónica y la comercialización y el monopolio que existía en aquella época. Lo que les pido a ustedes es completar este mapa conceptual y mandarnos para que puedan recibir su código de trabajo. Muy bien, cualquier pregunta, como lo vuelvo a repetir, me lo hacen al grupo del WhatsApp. Muy buenos días.